¿Y usted le dijo al presidente de la República que denuncie a Panorama? No. Ahora nosotros nos vamos a ir a un enlace telefónico con Benji Espinosa, abogado del presidente de la República, a raíz de todo este terremoto político que hay después de conocerse las declaraciones de Pacheco, ¿no? De Bruno Pacheco, hombre de confianza, ex hombre de confianza, ya no debe gozar ni siquiera de la amistad del presidente de la República. Bienvenido, doctor Espinosa, a Exitosa Perú. Querida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Bueno, yo ya sé cuál es su postura, porque la hemos hablado varias veces. Ya sé que usted me va a decir que las investigaciones no deberían darse, pero se están dando, que los colaboradores todavía hay que pasar por la corroboración. Eso es lo que está haciendo el Ministerio Público, obviamente, pero ya se conocen algunas de estas de estos dichos de Bruno Pacheco. Lo trascendental, me imagino, que podemos sacar y relevar es que Bruno Pacheco se le conoce porque ha sido parte del gobierno del presidente Castillo. Él lo llevó, él abrió Palacio de Gobierno para darle trabajo. Entonces, Pacheco ha dicho que él le llevó una coima al presidente de la República. Él ha aceptado también que ha recibido una coima. Él ha dicho que le dio 30.000 soles en las manos de su patrocinado para colocar a Hugo Chávez en Petroperú a la cabeza. ¿Cuáles son sus reacciones primero sobre esto? Porque ya no estamos hablando de gente que no trabajó con el presidente de la República como los otros colaboradores eficaces, sino con una persona muy cercana al presidente de la República. Karina, yo soy muy claro y al inicio utilizaste la expresión de terremoto político, no debería haber ni siquiera temblor. Yo creo que es muy importante acá poner el punto sobre las IES y establecer de manera bastante clara que no conocemos lo que dice el señor Pacheco. Lo que conocemos son las versiones de medios periodísticos, de reporteros, de periodistas que dicen que Pacheco ha dicho. Una cosa es decir, Pacheco dijo esto, lo muestro, y otra cosa es decir, Pacheco dice que porque lo he leído. Entonces son dos cosas distintas. Pero incluso yendo a la hipótesis que se plantea, hay que ser consecuentes con lo que establece el principio de legalidad procesal penal vigente. La norma es bastante clara en el artículo 158.2 del Estatuto Procesal Penal que está vigente y rige todas las actuaciones procesales penales en el Perú. Nada de lo que diga un aspirante, postulante o quien pretende ser colaborador eficaz vale si es que esos dichos, si es que esas palabras, si es que esos señalamientos o indicaciones no están acompañados de prueba objetiva, concreta, contrastable y verificable. Porque si no, fíjate, estaríamos entonces incursionando en el escenario en el que tendríamos que explicar sobre aire, sobre humo y sobre gas, y seguramente habrán especialistas en esa rama, pero esa no es mi especialidad es el derecho penal. Muy bien, pero no estamos sobre humo, sobre gas, sobre algo etéreo, sino estamos sobre varias piezas y varios indicios que comienzan a armar un rompecabezas. Es decir, Hugo Chávez dijo que le dio hace mucho tiempo, que le dio su currículum a Fermín Silva en la clínica La Luz y que el señor empresario, dueño de la clínica La Luz, le pidió su CV y que prácticamente le hizo una entrevista para ver si es que podía asumir el puesto. Eso se supo, lo dijo, lo corroboró el mismo Hugo Chávez y lo corroboró Fermín Silva. Resulta que lo hacía por amor a su amigo, el presidente de la República. Ahora se autoincrimina
el exsecretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco. Y no solamente es Bruno Pacheco, es Karelyn López, es Samir Villaverde, son muchos indicios alrededor. Y cuando hay muchos indicios, ya deja de ser etéreo, ya deja de ser solamente algunos, o en el derecho no se arman los rompecabezas en una red criminal. En el derecho existe un rompecabezas probatorio que parte también de lo que establece la ley. Muy concretamente, la ley distingue indicios de prueba indiciaria. ¿Qué es el indicio? Básicamente es la extracción a partir de un elemento, de un dato probatorio. ¿Qué es la prueba indiciaria? Es el resultado. ¿Cuándo hay prueba indiciaria? Hay prueba indiciaria después de juicio, con la valoración del juez que se asiente en una sentencia. Ahora no tenemos prueba indiciaria, es muy importante lo que señala Karina porque permite aclarar esa diferencia. Una cosa son los datos, otra cosa son los indicios y otra cosa es prueba indiciaria. Acá no tenemos prueba indiciaria porque estamos en una etapa inicial, embrionaria, incipiente de la investigación, donde empiezan a recolectarse datos. Datos que no se han terminado de completar y recoger, y datos que tienen que ser interrelacionados, porque acá estamos viendo algunos elementos, pero no estamos viendo indicios. Como no tenemos una completa, integral, total del señor Pacheco, mal podríamos ahora en adelantar una opinión o un juicio de valor y decir el testimonio es contundente, el testimonio es coherente, muy el bien, testimonio pero no tiene yo estaba contradicciones. leyendo aquí una entrevista de Iván Meini, ex procurador anticorrupción, y decía que existen indicios razonables y que le permiten a un juez dar sospechas fundadas, ¿no? Y generarse una presunción y hasta llegar a una determinación. Y eso es lo que puede suceder, porque no todos son Vladivideos, ¿no? Entonces, si es que hay ruta del dinero, si es que hay llamadas telefónicas, y todo eso se hace empezando con las declaraciones y después con las corroboraciones, ¿o no? Karina, pero en el mundo de lo que puede suceder, de lo posible, son infinitas las posibilidades. Así como puede suceder que las sospechas maduren, puede suceder también que las sospechas decaigan. Y así como puede suceder que el proceso avance, puede suceder que el proceso se clausure y termine. Lo cierto es que hoy, al día de hoy, en este momento que estamos hablando, Karina, la Fiscalía únicamente cuenta con una sospecha inicial simple. Por eso es que ha abierto investigación. En los casos vinculados al presidente, en ninguno hay una sospecha suficiente, porque si no hubiera acusación, porque si no se hubiese echado mano de la acusación directa, por ejemplo. Luego de la diligencia preliminar, yo encuentro información que cerrada. Nuestra justicia no trabaja tan rápido, ¿no? Es decir, hay que tomársela con un poco de calma porque tampoco estamos frente a una persona que no tiene protecciones, ¿no? Entonces, con un poco de calma, que después van a decir que no se siguió el debido proceso. Hay otro dato también. Por ejemplo, Beder Camacho. Beder Camacho es secretario de Palacio de Gobierno. ¿Y por qué estaría tratando de descalificar a la fiscal que está investigando los casos? ¿Usted cómo cataloga esto? Es decir, ¿por qué descalificar a la fiscal de la Nación? Y le salió todo mal. Yo no soy abogado de Camacho, así que no tengo por qué emitir opinión sobre ello. Su abogado lo tendrá que responder. Pero lanza una sombra de sospecha frente al presidente de la República, que usted sí es su abogado. Parece obstrucción. Es un asunto del señor Beder Camacho, no mío ni del presidente de la República. El señor Camacho tendrá que dar las explicaciones correspondientes y seguramente las dará, su defensa también tendrá que darlas. Pero el presidente de la República le ha dicho, me imagino, que él no ha recibido ninguna coima, porque eso dice en el Twitter, ¿no? Él dice que no ha recibido ninguna recompensa. ¿Por qué el ataque a los medios de comunicación? ¿Por qué quiere denunciar a Panorama cuando Panorama está diciendo que la información sale, nace, es recogida de una declaración, delación del colaborador Bruno Pacheco?
Acá hay un asunto que me parece muy importante, Karina, subrayar. Exitosa. Y es el asunto de que estamos asistiendo a un festival que yo entendía que se había acabado cuando presenté mi denuncia tanto mediática como a la propia Fiscalía de que se estaba filtrando información y que la Fiscalía era responsable por acción o por omisión, o porque lo hacía de manera deliberada, o porque lo dejaba hacer, lo permitía hacer, o no tenía el control necesario. En una u otra manera, la responsabilidad de la Fiscalía. Eso está acompañado de una comparsa mediática. Por supuesto que la labor de la prensa es importante, pero por supuesto que también se cometen excesos. Y eso tiene que verse. Muy bien, en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo. ¿Me permites terminar? Sí, pero yo quería decirle e interrumpirlo, porque en ninguna parte del mundo se le puede restringir a los periodistas las fuentes. Nosotros trabajamos con fuentes que tenemos 15 años, 12 años, 20 años, entonces ya no es de la institucionalidad, sino son nuestras fuentes. Y ustedes, como medios de prensa, no son omnímodos. Ustedes, como medio de prensa, no tienen un poder absoluto. Tenemos protecciones también. Límites. Por supuesto protecciones, pero también límites. Tienen barreras, tienen fronteras. Ustedes no lo pueden hacer todo. Tienen una labor fundamental, sí, pero no es absoluta. Ni son dueños de la verdad, uno, y dos, no, pero si yo tengo un testimonio, tienen que proteger el honor, tienen que proteger la presunción de inocencia. No pueden sacar conclusiones, no pueden condenar sin juicio, eso no pueden hacerlo. Ni con el presidente ni con nadie. ¿Y por qué no con Keiko? ¿Y por qué no con Ollanta? ¿Y por qué no con PPK? Con nadie. No es un asunto de nombres y de personas, es un asunto de respeto a los derechos. Muy bien, yo no lo vi alzando la voz para otras personas con el mismo cargo. Siempre lo he hecho. Si usted revisa mis redes sociales, en su momento he cuestionado, revise usted bien, he cuestionado que, por ejemplo, para el caso de Keiko Fujimori, le habían puesto el chaleco de detenida y estaban afectando su presunción de inocencia porque Keiko Fujimori hasta ahora no recibe condena. Pero no porque se hable de su proceso. Pero más allá de eso, no, dígame, y también las filtraciones, por dígame, supuesto, por se han favor, hecho mal antes en el caso Lavajato, porque uno consigue algo, porque no es que te lo tiren, sino que tú estás detrás de ese documento, sabes cómo llegar y cómo conseguirlo. Entonces, si es que tú no consigues ese documento, algunas veces simplemente se queda en la oscuridad total y no sale nunca, jamás, y se archivan procesos. Entonces, el periodismo ha servido para eso, no en este país solamente, sino en todo el mundo, y más cuando alguien está en el poder. Dígame, ¿por qué quieren denunciar a Panorama cuando ellos están citando claramente a la fuente? A ver, lo que me está diciendo Karina entonces es que ustedes tienen un papel dentro del proceso penal. Entonces, si eso es así, creo que usted reformemos la ley procesal penal. Creo que no me entiende igual que el presidente de la República. Bueno, si usted me permite terminar. Sí. ¿Esto es un diálogo o monólogo? Es que lo que pasa es que usted me está replicando déjeme terminar la respuesta para ver si le estoy entendiendo o no le estoy entendiendo. Entonces, antes que usted me quiera responder algo que yo no le he preguntado, se lo pregunto nuevamente. Es decir, usted le ha dicho al presidente que denuncia a Panorama por los dichos de Pacheco. ¿Por qué no denuncian a Pacheco? Es que esa es una posibilidad, pero debes entender algo, Karina. Las denuncias, las querellas por afectación al honor tienen un procedimiento específico. Pero en este caso el señor Pacheco tiene un estatus especial. Y es que sería, en palabras de su abogado, un aspirante a colaborador eficaz. Y te voy a explicar el punto. Cuando uno denuncia a alguien porque afecta su honor, la ley dice que tiene que probar que lo que dice es cierto o no. Entonces se llama exceptio veritatis, excepción de la verdad. Pero cuando esa persona está en un proceso de especial de colaboración eficaz, esa persona dentro de ese proceso tiene que demostrar que lo que dice es correcto o no, es veraz o no, es cierto o no, se ajusta a la realidad, o más bien obedece a intereses, obedece a beneficios procesales, pero no a la verdad. ¿Correcto? Cuando las cosas son así, entonces hay que ser respetuoso de la ley, y lo que hay que establecer es que se corroboren sus dichos. Eso que en una querella podríamos mostrar a través de la excepción de la verdad,
en un proceso de colaboración eficaz se muestra a través de la corroboración. No sé si entiendes mi punto. Sí. ¿Y usted le dijo al presidente de la República que denuncie a Panorama? No, yo voy a ser muy claro, Karina. Soy tolerante conmigo y siempre que doy mis consejos es que aun cuando la prensa sea ácida, hay que ser tolerantes con la crítica, pero es importante que reflexionemos sobre los excesos que se vienen cometiendo. El porque papel de la el prensa, poder usted sabe del muy bien. micrófono, Sí. el poder del micrófono no puede aguantar todo, no El puede poder de la soportar todo. prensa, No el podemos poder de la tolerar, prensa, es muy bien, injustificable pero usted que el sabe honor, que la presunción de inocencia se tiren al tacho de la basura. Muy bien. Eso es inadmisible, Usted eso es sabe muy injustificable. bien que el poder de la prensa también se basa en decir la verdad, en decirle a la gente qué es lo que está pasando. Eso es lo que nosotros hacemos. Y si un periodista tiene información, no se la puede guardar, porque no se debe la prensa al presidente, se debe a los peruanos. Entonces, si esa denuncia se hace contra el periodismo, simplemente se cae cuando salga la declaración de Pacheco, porque en eso está sustentada. Es una pérdida de tiempo, es una amenaza. Karina, ustedes son un cuarto poder, pero a veces algunos medios de prensa se comportan como poder de cuarta. Es el problema porque cometen excesos, violan los derechos de las personas y luego no quieren que les pase nada. Yo creo que es importante que reflexionemos sobre los límites que debe tener la prensa en una sociedad democrática y cómo debe informar y no deformar la verdad y los procesos penales, que tienen investigaciones, no condenas. Investigaciones, no lapidaciones. Investigaciones, no Le linchamientos, dejo una pregunta, ni por favor. prejuzgamientos. No me cuelgue porque falta hablar de la primera dama. Pero siempre los gobiernos de cuarta son los que están en contra de la prensa. Y hay un montón. Volvemos con usted porque nos falta hablar de la primera dama y de este dinero que ha sido colocado en la cuenta de este otro investigado Espino por parte de sus hermanos, y yo sé que usted ya asumió el patrocinio, la defensa de la primera dama. No se vaya, seguimos con Benji Espinosa aquí en Éxitos. Seguimos nuestra entrevista con Benji Espinosa, abogado del presidente de la República y también abogado de la primera dama de la nación. Nosotros estábamos hablando sobre las declaraciones de Bruno Pacheco y también lo que puso el presidente de la República en el Twitter, que iba a denunciar a Panorama. Benji Espinosa, el doctor Espinosa, nos ha dicho que él no le ha dicho que denuncie a Panorama. Y solamente para terminar esto, doctor Espinosa, ¿ya le ha dicho el presidente de la República que prepare el oficio, que haga algo, algún movimiento para denunciar al programa periodístico o no? Como te he dicho, Karina, hace un momento, no, pero evidentemente hay que entender también al presidente como ser humano, como persona, ¿correcto? Más allá de la investidura presidencial, se siente vejado, se siente agraviado, se siente afectado, porque lamentablemente hay excesos que se cometen y hay afectaciones que luego no tienen reparación, como por ejemplo la afectación al honor. Hay que utilizar el condicional, hay que utilizar la hipótesis, no hay que afirmar, no hay que concluir responsabilidades, no hay que atacar honras, porque luego eso finalmente miente que algo queda, o difama, que finalmente en el imaginario social, en la mente colectiva, queda como si tuviéramos un presidente que está condenado y culpable, y no es así. Eso es lo importante que hay que señalar. Muy bien, lo que pasa es que yo he visto el reportaje y cuando uno dice, señala a Bruno Castillo, tal cosa, es así. No hay Pacheco. cómo darle Bruno Pacheco, no hay cómo darle la vuelta. Señala él y él es el que habla, no habla más, no habla nadie más. Entonces, ¿usted sería capaz de recomendarle que no denuncie? Porque usted me dice que el presidente se siente mal, que el presidente se ve impactado por lo que pueda pensar la nación. Pero ¿y si se pone a reflexionar cómo se ve impactada la nación con el desfile de colaboradores eficaces, acusaciones,
y también lo que hay en su entorno, ¿no cree que los peruanos se sienten mal y que los periodistas estamos haciendo nuestra responsabilidad? No esconder, no es nuestra responsabilidad esconder, ni simplemente aplaudirlo por sus logros. Karina, no te estoy diciendo que lo aplaudas. Lo que estoy diciendo es que hay que entregar información de manera responsable. Por ejemplo, el reportaje está totalmente bien hecho. Los periodistas, esa es tu opinión, no es la mía. Sí, yo no comparto esa opinión. Es tu apreciación, pero no es la mía, no es la mía. Eso es lo que tú consideras, yo creo que no es así. Sí. Pero te puedo decir algo que es importante y que pasa, por ejemplo, dado que me has hablado de otros países, te hablo, por ejemplo, de Estados Unidos. En Estados Unidos juicio existen político, felizmente, ¿no? Judiciales. No, el impeachment es otra cosa. Yo te estoy hablando de los cronistas judiciales. Es decir, periodistas que van a cubrir información judicial, fiscal, policial y que tienen el conocimiento, la formación y el entrenamiento adecuado para que cuando utilicen alguna expresión del proceso no se malentienda a la población, no se desinforme a la población o no se manipule los hechos ni las pruebas. La población debe entender, por ejemplo, y eso yo no lo he escuchado en ningún medio de prensa, que cuando hay un desfile, como usted lo llama, Karina, de aspirantes a colaboradores, estamos hablando primero de personas que son delincuentes. Segundo, son personas que buscan un beneficio. Tercero, esa persona, a cambio de lo que entrega, esa persona puede no ir a la cárcel o puede recibir una pena suspendida. Es lo primero que yo le dije cuando empecé esta entrevista. No me ha dicho eso, pero déjame yo sí lo he dicho. Vamos a retroceder esto. Es importante decir la corroboración, que nos entienda la audiencia. ¿Qué significa corroborar? Significa que cada cosa que se diga Yo creo que usted no se acuerda del caso Lavajato, eso lo hemos aprendido todos. Y yo lo que quiero remarcar es que Bruno Pacheco fue llevado a Palacio de Gobierno por su patrocinado, el presidente de la República. Eso hay que remarcarlo también. Estamos hablando de la responsabilidad o la irresponsabilidad de algunos medios de prensa. Y estamos hablando de su patrocinado también, porque usted está hablando de la irresponsabilidad de los periodistas, ¿por qué no lo tratan como usted quiere a su patrocinado? No he dicho eso. No. Sí. Y usted está opinando sobre los periodistas como si usted fuese periodista. Y usted no es periodista. De ninguna manera, y usted no es abogada. No, pues, y yo no me pongo en sus zapatos. Yo hablo como periodista. No, y por eso yo le estoy diciendo que el reportaje está bien hecho. Y yo enseño la ley, porque yo soy profesora además. Muy bien, y yo no quiero enseñar la ley. Entonces, yo respeto para nada. Tu labor. Y yo estoy totalmente segura de que si esto pasa a estamentos internacionales de periodismo, usted no va a tener la razón. Pero no nos vamos a... Estamos hablando, Karina, de que es importante hacer una reflexión, que no viene a mal. No, pero la hacemos todos los días. En ningún momento, de ninguna manera, y creo que mi trayectoria habla por mí, en ningún momento yo ataco a la prensa, yo soy muy tolerante, y mis consejos legales también son en ese sentido. De ninguna manera avalaría que se pueda abusar, cometer algún exceso contra la prensa. Pero creo que es importante también, Karina, que desde su orilla puedan entenderse que hay que hacer reflexiones lo que ha hecho y hay el que presidente de la República. No, yo no estoy justificando. Lo que te estoy diciendo es que es muy importante. Ustedes tienen mucho poder y como tienen mucho poder, también tienen mucha responsabilidad. Es que el poder del micrófono no le da, ya le he dicho, no es un poder omnímodo. Muy bien. No es absoluto, muy bien. No es ilimitado. Pero yo quiero que quede claro, nuestro poder es para la gente que nos escucha, para los peruanos, para que estén informados, no para hacerle la comparsa a nadie. Muy bien, entonces pasemos a la primera dama, por favor. Información. Por supuesto, así con mucho gusto. Información con hechos. Y los hechos son los dichos de alguien. Y cuando un periodista dice... Y las opiniones son deformaciones, no son informaciones. En un reportaje muy bien, de Panorama, Karina, no hay opinión. Informar y otra cosa es expresarse. Muy bien. Informar significa trasladar hechos. En un expresarse significa trasladar juicio de valor. En un reportaje no hay opinión. Aquí sí. Porque aquí se llama informamos y opinamos. En un reportaje no hay opinión, hay hechos. Puros y duros. Solo hay hechos. Sí, claro. Claro. Yo voy a aceptar que tenemos un reportaje neutral y tenemos un reportero que no califica,
que no ofende, que no caricaturiza, no lo hace. Es lo No, que es un dijo modelo, hay que Bruno utilizarlo como un Pacheco becado, ante la ¿te parece? fiscal. Es lo que No, dice él. ¿Qué no. vamos a hacer? ¿A usted le consta eso? ¿A usted le consta eso? Sí, claro, porque vi el reportaje. Porque lo dice un reportero, ¿hay que creerlo? Él es el dueño de la verdad, no. Hay que tener mucho cuidado. Usted está diciendo Hay que el reportero información miente. reservada. Lo que estoy diciendo es que hay que ser ¿Usted tiene escépticos todos. otro documento? No, porque yo no accedo a información que la ley Es que usted no me tiene permite acceder. fuentes. Esa es la diferencia. Usted no tiene entre un fuentes, esa es abogado la que respeta la ley diferencia. y una Esa es la persona que diferencia. viola la ley para poder acceder a información. A usted no ¿Se da le cuenta usted la consta. diferencia? A usted no le consta, ¿ya ve? A usted no le consta. No, a mí me consta que la ley dice 139, Muy bien. 324. No le que consta ninguna lo que actuación dijo Bruno procesal Pacheco. Al reportero reservada, Marco Vázquez sí. Actuación procesal fiscal reservada pueda Todo lo que usted filtrarse, diga y se filtra con lo que dice la ley, pero para que todos con entiendan, sesgo, Marco con Vázquez tiene fuentes. prejuicio. Es un Esa reportero es la de verdad. investigación que tiene 20 Esa años es la verdad. haciendo su chamba y nunca le han volteado un reportaje. Así que yo le creo. Y violar la ley se celebra entonces Eso ahora, hay que no es aplaudirlo. violar la ley. ¿Ah? Los reporteros No, tenemos la ley dice fuentes. que la información es reservada. La información Nosotros que es tenemos reservada la se da a conocer. ¿Qué cosa es obligación eso? de cosa es decirle eso? a ¿De las violar la ley? personas lo que pasa. Desde su Decirle a la gente perspectiva. violando la ley, así es. No, revise usted el A ver, 139 y el 324. dígame, Esa no mi es opinión. violar la Eso es lo que ley, dice el código. no es violar la ley que alguien que tiene poder nos esté robando desde Palacio de Gobierno, como dice Bruno ¿A usted le Pacheco. consta que el presidente le está robando? ¿A usted le Bruno consta? Pacheco, ¿Usted yo no puede dije afirmar presidente. eso? ¿Usted puede asegurar eso? Usted ha dicho presidente, yo no he dicho Entonces, ¿de presidente. Palacio quién? ¿Que usted sabe? Entonces, individualice usted. Yo acabo de decir Identifique Bruno usted. Pacheco. ¿Quién? ¿Que usted qué Bruno sabe? Pacheco entonces es el ratero, muy bien. Él, Entonces sería él el se señor Pacheco. autoincriminado. Que él. Él, porque él estuvo fugado. Los sobrinos están fugados. El sobrino, Ya. ya. Y se decía que el presidente lo protegía a Pacheco. Y tanto lo protegía que va y se entrega voluntariamente. ¿Se da usted cuenta? ¿Y ¿Se da usted no cuenta ha cómo sacado engañan a la gente? conclusiones? ¿Cómo desinforman? Pero no ha ¿Ah? sacado conclusiones que cuando No, yo estaba el hecho cercado. es el hecho, esa no es mi opinión. Pero El hechos, hecho pues, que ya estaba cercado, cercado. por favor, nunca se ha ha tenido ido a protección ser policial, por eso se entrega colaborador voluntariamente. eficaz. Por favor. Para salir No antes. insultemos la inteligencia de la gente, el sentido común, la gente sabe. Si Por una eso. persona tiene protección del presidente, Por no se eso. entrega, así de sencillo. La Y porque gente no la sabe. tiene, es que se entrega. La Eso gente es lo que debe sabe, entender. por supuesto. Ya se Por le favor. cae Palacio encima. Pero pasemos a la primera dama. La primera dama resulta que tiene plata para prestar su familia, y hasta donde sabíamos, era gente muy humilde. Pero ahora hasta sus hermanos le prestan a Hugo Espino. Y Hugo Espino saltó a la palestra Exitosa. porque era un empresario que se fue a hacer con la hija cuñada unas actividades para convencer a la gente para ganarse una obra que finalmente ganó y también ganó su hermana. ¿Cómo así los hermanos del presidente, de la primera dama, le prestan plata a Hugo Espino? Y no solamente eso, sino que la primera dama paga de un porrazo una deuda de 27,000 soles, su hermano también paga una deuda y Hugo Espino también se contradice en sus declaraciones diciendo que no conoce a los hermanos. Ahora no me va a decir que esto son dichos porque está la UIF, está Infocor, se sabe eso, hay documentación. ¿Qué ha pasado aquí que no logro entender? A ver, UIF no determina que hay dinero ilícito ni ilegal. Ahí hay que establecer una primera premisa. 2. La Fiscalía emite la disposición fiscal número 11 en una carpeta que ya estaba abierta, que es la carpeta de Jennifer Paredes, la 2-2022. Y la Fiscalía comprende la investigación, es decir, pasa de testigo investigada ni patrocinada a la primera dama Lilia Paredes. 3. La Fiscalía, como parte de las diligencias para investigar, para esclarecer este hecho, que por supuesto merece explicación y esclarecimiento, va a convocar a la primera dama para que declare, y la primera dama va a declarar, como lo hizo como testigo, pero a la vez como investigada. Absoluta disposición. Entonces, entenderás, Karina, que aquello que se va a decir, informar, explicar y aclarar en una carpeta fiscal abierta, que es la 2-2022, a través de la propia Fiscalía de Corrupción del Poder, entonces yo no puedo adelantar
una explicación que tiene que darla a mi cliente y la dará con absoluta disposición para colaborar en la Fiscalía y en la carpeta de investigación reservada como corresponde. Eso es lo que te puedo decir. Ay, doctor, usted de verdad que es bien vivo, ¿ah? Lo que pasa es que aquí estamos en un escenario complejo, porque es político penal, ¿no? Entonces, la primera dama y el señor presidente de la República también le deben ciertas explicaciones al país, no solamente a la Fiscalía. Entonces, ¿qué explicaciones, ya que ellos son mudos, usted tampoco nos puede decir nada? Siempre nos va o lo defiende así a rajatabla, con como diciendo lo que nos acaba de decir de Marco Vázquez, o simplemente no habla del tema. No, es que cuando ya hay una investigación abierta, Karina, hay que respetar los cauces y procedimientos de la legalidad, y la legalidad lo que manda es que uno como abogado no puede revelar los contenidos de una investigación que debe estar bajo 7 llaves. Si esa investigación que debería estar bajo 7 llaves finalmente termine abierta y filtrada, bueno fuera que se conozca todo. Se conoce por retazos, se conoce por partes para poder formar una idea de culpabilidad que no existe en el presidente o la primera dama. Pero como la ley es así y establece esos cauces y esos candados, yo tengo que respetarlo porque yo soy defensor de la legalidad como abogado y como operador jurídico me debo a lo que establece la ley vigente. Y el presidente de la República, usted que es su asesor más cercano en lo que respecta a la legalidad y a sus casos y a estos casos penales, que ya son 5, que lo deben estar mortificando, que en realidad cada vez es un cerco más estrecho, porque le deben estar en realidad pasando la factura, porque tiene que pensar en esto y además de gobernar, ¿no? Entonces, le ha pedido o usted le ha dicho, hable a la nación, diga, y yo parto porque usted me dice, se conoce solamente la mitad, están tratando de armar un monstruo incompleto y lo dejan como malo, pero él no es mudo. Él no es mudo. Y si usted me dice que alguien trata de armar un monstruo incompleto, entonces que complete la historia. Pero yo me repito a las expresiones que ha dado en el discurso presidencial. El presidente ha señalado que se van a cansar de buscar pruebas porque no las van a encontrar. Ahí está la posición del presidente. Entonces, que su mensaje sea corto pero contundente no significa que necesariamente tiene que ser largo, amplio o extenso sobre el tema. Ya lo ha dicho, ya ha fijado su posición. Y la opinión pública debe saber que lo que existen ahora son filtraciones interesadas, tijereteadas, recortadas, para poder formar un sesgo, para poder alimentar un prejuicio y para que con eso se busque la vacancia presidencial. Eso es claro, el objetivo político es muy claro. La guerra jurídica que yo he denunciado, la lawfare, es la guerra judicial. Como no pude derrotar al presidente en las urnas, entonces ahora quiero derrotarlo a través de los procedimientos judiciales. Pero eso es inconstitucional, eso es ilegal, eso es inconvencional, eso es inadmisible desde el punto de vista jurídico. Muy bien, pero es inadmisible también, usted ya me ha dicho de que no tiene nada que ver con Beder Camacho, pero Beder Camacho tiene mucho que ver con su patrocinado, con el presidente de la República. Es inadmisible que una persona que está filtrando información y además falsa para tratar de quitarle piso a la fiscal de la Nación siga sentado ahí como si no hubiese pasado nada y que el presidente de la República no hable y que nadie hable al respecto. Le hace mal a su defensa. Exitosa. Porque, Karina, tú puedes ver que siempre que a mí me llaman, del medio que sea, del más ácido, crítico, cáustico contra el presidente, yo estoy siempre dando la cara, porque soy el vocero legal del presidente, porque soy su abogado, y porque estoy seguro que desde el punto de vista constitucional, convencional y legal, la presunción de inocencia tiene que defenderse en todos los fueros, no solo en los fueros procesales, judiciales o tribunalicios, sino también en los fueros sociales. La gente debe aprender a respetar la presunción de inocencia y la prensa, que cumple una labor fundamental, debe tener en cuenta que la presunción de inocencia no puede ser papel mojado en tinta. Es una garantía fundamental, una carta de triunfo, como diría Ronald Walking.
Muy bien, pero de Beder Camacho, usted lo que me dijo es que no me podía hablar nada porque no era su abogado. Yo le estoy diciendo, planteando mi teoría, que sí moja al presidente de la República porque es su secretario y está ahí dentro del Palacio. En otros lados esto fuese un escándalo. Luego, sobre la primera dama, estos movimientos extraños de plata. Usted me ha dicho que no me va a decir nada porque es el debido proceso y que no puede porque todavía está en el tema fiscal y no puede. O sea, no tengo nada de información de parte suya, de parte de Palacio, digamos. Luego también me habló de Pacheco, ¿no? Que nosotros no decimos que es un colaborador eficaz, que busca beneficios, ya lo sabemos hasta el hartazgo desde Lavajato. ¿Por qué se entregó? Porque el hombre se sentía acorralado, estaba enfermo, estaba abandonado y ya se quería entregar y algo ha pactado con la fiscalía que tiene esta condición, ¿no? Entonces, ya ¿qué más? O sea, ¿dónde buscamos? Si el presidente no habla y usted me dice que es el vocero legal y me dice las cosas por la mitad. Exitosa. ¿A quién le preguntamos? A nadie más. Yo no le digo las cosas por la mitad, yo le digo las cosas completas, siempre. Y siempre basándome en la ley, basándome en la Constitución, que es lo que corresponde. Yo más bien sería un abogado irresponsable si es que realizo declaraciones que no se ajusten a la legalidad o al orden jurídico vigente. Que a algunos no les guste eso, puedo entenderlo, pero eso no convierte en que esa actuación o esa declaración sea media. No, es completa, siempre va a ser completa y siempre absolutamente dando la cara para poder responder todas las inquietudes que como medio de prensa puedan tener. Muy bien, entonces ahora usted, ya como última pregunta para cerrar esto, usted en algún momento, cuando ya prepare su defensa, hable la primera dama de su primera declaración ante la Fiscalía, nos va a explicar estos movimientos bastante extraños porque sí nos llama la atención de que la primera dama, es lo que decían en la campaña, que eran una familia muy humilde, de que no solamente la familia nuclear, sino los hermanos, y resulta que le salieron prestando al empresario que le daba trabajo a la hija, cuñada. Entonces, ¿cómo le prestan esto? Y después la primera dama paga sus deudas de 27,000 soles y también el hermano involucrado y Espino dice que no los conocía. Entonces, hay una trama ahí que no se termina de entender. Y sí nos gustaría que alguien nos explique, porque son los que están en Palacio de Gobierno en este momento de paso, por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque el poder político es fugaz, es efímero, es momentáneo, y eso es así. Y lo importante es utilizarlo en bien común, en bienestar general de la población. Yo creo que es importante, Karina, decirte que una vez que mi cliente, como corresponda, rinda su declaración indagatoria y haga las explicaciones y aclaraciones que corresponden hacer, con mucho gusto puedo, evidentemente sin revelarte todos los detalles, decirte que la aplicación ha sido satisfactoria y que se ha dado en esos términos. Uh-huh. ¿Usted de verdad no piensa que el presidente de la República debería hacer lo mismo? Explicar más allá de que no me van a encontrar ninguna prueba, porque parece muy poco frente a todo lo que se ha dicho. Yo creo que el presidente va a ir dando explicaciones conforme corresponde, pero cuidándose siempre de no incurrir en ilegalidades, es decir, de no violar la reserva de una investigación que él no ha provocado. Se la han iniciado violando la Constitución, así que iniciada ya tiene que respetar los controles de la legalidad y los candados que establece la ley para proteger la reserva y los derechos de las partes. Pero el presidente le debe explicaciones al país, a sus electores. Él dijo, usted acaba de mencionar el mensaje de la Nación, ¿no? Él dijo, yo me allano, yo siempre me he allanado, siempre he colaborado. Y mentira, no ha colaborado. Si usted, yo lo escuché diciendo que iba a presentar todas las acciones, todos los papeles, iba a meter todo lo que podía para anular esas investigaciones. Porque eso tiene un absoluto sentido y lo voy a explicar. El presidente colaborará en el marco de la juridicidad y de hecho los días 4 y 9 de agosto que se van a realizar declaraciones indagatorias del presidente, el presidente participará. Se da usted cuenta que ahí está la colaboración, pero eso no implica o no anula que el presidente tenga que tener una defensa eficaz, porque el abogado no puede ser un abogado acompañante, que está al lado, que asiste, que firma,
y que asiente. No, el abogado tiene que ejercer defensa eficaz, como lo hago con el presidente, como lo hago con cualquier cliente que represento, conociendo la ley, evitando abusos y evitando desafueros. Eso es lo que busco. Exitosa. Muy bien, entonces vamos a estar muy atentos a cuando la primera dama dé su declaración. Lo voy a llamar inmediatamente para que me cuente un poquito más y ojalá que el presidente pues en algún momento quiera abrir un poquito más la boca, porque de verdad que no está dando resultado. Un poco más de transparencia le hace bien a todos, en todos los países, en todos los escenarios. Los peruanos buscamos un poco más. No es su responsabilidad. Usted es el abogado del presidente, está para eso, para que lograr sus objetivos. Pero el presidente de la República, los peruanos tenemos derecho de exigir más. Muchísimas gracias, Benji Espinosa, abogado del presidente de la República. Estuvo con nosotros muy amablemente respondiéndonos todas las preguntas, como siempre. Gracias.